Hola a todos y bienvenidos a De Aquí a Allá. Somos Luigi y Biz y este es un espacio para una conversación entre dos amigos tratando de entender la vida un poco mejor. Hablamos de lo que nos mueve, lo que nos rompe, lo que nos transforma, no desde la perfección ni para dar lecciones, sino desde la curiosidad de dos personas que también están tratando de entenderse a sí mismas y al mundo. Así que bienvenidos a un podcast sobre el camino, sobre lo que somos, lo que estamos dejando atrás y lo que todavía estamos por descubrir. Porque al final de eso se trata, de movernos conversación tras conversación, de aquí a allá. Ah, carajo, qué buena, güey. Qué buena. Pues tercer episodio, me encanta. Estoy muy feliz, estamos aquí No, hombre, increíble, un güey. poquito desmañanados. Esto es súper temprano, con tal de que se pueda ver tal vez el bonito sunset. Vamos a ver si sale. No venimos crudos. No se No, preocupen. cero. Y bueno, el tema de hoy, vamos a empezar con el primero, que es consumimos mejora, no la vivimos. Se me hace un tema que hoy es súper relevante porque pues antes no había tantas redes sociales y no había pues tanto consumo que puedes hacer de estos temas que están súper relevantes, que es de la mejora, ¿no? Sí. Y hoy lo estamos haciendo como nunca nadie. Entonces te sueltas mil frases y todos ya las han escuchado y la gente ya creo que sabe cómo mejorar, pero el problema es que no la aplica. Entonces consumimos mejora, pero no la aplicamos, no la vivimos, Sí. Y yo ¿no? creo que, pues, o sea, como que reemplazamos esa, como tú dices, como que el ver a los demás vivir, pero tú no vives, ¿no? O sea, es el ver crear, el ver crecer a otros, como que reemplazó simplemente el tú poder crecer en tus ámbitos de la vida. Ujú. Y, o sea, yo creo que digamos que malo de poder consumir este tipo de contenido es que se siente como si tú estuvieras mejorando el solamente ver Claro. ese contenido, ¿no? Es que Y sí siento que mejoras al verlo y sí, es parte del proceso, pero la parte esencial es que tienes que poder aplicarlo y ahí es donde la gente no llega y entonces queda con la sabiduría y eso pues no sirve de nada si no lo, sí, o si sea, no lo como que usas. saber el proceso, pero, o sea, cero alimentas de que el propósito, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que, o sea, al final de cuentas, la gente pues llega a tener como que la vez pasada investigué así como que un dato muy concreto, más muy específico a este tipo de temas, y hablaba sobre el cementerio de los guardados. Ah, cabrón. Y hablaba, pues todos tenemos un cementerio de guardados, la carpeta de ver después, donde van todas las buenas intenciones a morir. Ajá. Entonces, si lo piensas, pues guardas un video, guardas el hilo, te inscribes a un curso y en el segundo en el que te das de que el guardar, pues lo dejas para después, como que Sí. se te olvida, o sea, y yo siento que a mí me pasa muchísimo, güey, de Ujú. que, o sea, yo estoy, digamos que en TikTok o estoy en Instagram y antes lo que hacía, yo digo, por pendejo igual y puede ser, pero yo siempre tengo como que una cuenta secundaria donde es mi primo, cosas así, y me mando cosas ahí, güey, de que este video está con madre, de que, este me motivó, o de que, esto me va a ayudar después, güey, y me lo mando ahí, güey, yo creo que ese chat no lo he checado en, puta, güey, meses, Sí, que te mandas meses. cosas por si las dudas y luego nunca Güey, terminas sí, haciéndolo. güey, y, Es que yo creo que el problema es que consumimos tanta información que te saturas y al final no te quedas con ninguna idea. sí, O sea, si tú vas ahorita con no sé, con alguien hace 100 años y le das una frase muy buena que hayas escuchado, probablemente se recuerde toda la vida. Pero hoy como escuchamos diariamente como 50 frases, mm, ya se te olvidan todas, ¿no? Y también como estamos constantemente distraídos por estímulo, no nos damos el tiempo de reflexionar en una misma. Y como no nos repetimos constantemente esa enseñanza o no la reflexionamos lo suficiente, se nos olvida por completo. es Y cierto. entonces a veces tal vez o sea, yo he visto que una forma muy fácil de poder aplicar todo el advice que ves es simplemente trata de consumir menos y trata de esas pocas piezas de información o de conocimiento que puedes encontrar, pensarlas, meditarlas más y ya con eso lo aplicas mejor. Sí, o sea, yo creo que yendo por ese hilo mismo que tú estás diciendo, o sea, no es que ahorita nos falte información, sino nos sobra, güey. Sí, Y y en sí no estás como que estancado en buscar información, estás sí, estancado en ese de que siguiente paso para poder tomar acción, güey. O sea, yo creo que eso es lo que, o sea, y son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? O sea, ajá, el saber qué hacer y el dar el primer paso, güey. sí, Entonces, 100%. sí, güey, o sea, yo creo que está. Y también siento porque yo siento que el problema no está en que no sabemos qué hacer. El problema es que no queremos hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, muchísima gente creo que
siendo honestos, ya sabe qué tiene que hacer para, por ejemplo, estar fit. O para mejorar su vida, ¿no? Que es lo típico, dormirse temprano, comer mejor, Ujú. empezar a leer, organizar tu vida, ¿no? Tratar de regular tus emociones de mejor manera. Pero, y en la teoría es muy sencillo, pero en la práctica es más difícil porque pues requiere más voluntad, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Tú por qué crees que las nuevas generaciones cada vez se les dificulta más hacer cosas que son difíciles? Mira, o sea, en sí, es que, güey, las redes sociales son un chingo, ¿no? O sea, yo siento que, y además, o sea, muy enfocado así como que Ujú. en como que la falta de atención que de vez en cuando tenemos. O Ajá. sea, si ves cómo de repente nada más estamos viendo TikTok o estamos viendo Reels en Instagram, güey, y esa poca atención que le metemos, digamos que en un video de 30 segundos, güey. O sea, Ajá. nosotros estamos haciendo un video de casi 2 horas, güey, a ver si la gente se queda, cabrón. Sí, Pero videos de 30 segundos que la gente no se puede quedar a ver completos, güey. sí. Y y es ese tipo de cosas. Y yo siento que a mí también me pasa, güey. O sea, que literal estoy de que dándole, y de que veo la mitad de un video y digo, está chingón, lo guardo, pero em, pues a final de cuentas no lo veo completo, güey. O sea, y yo creo que nunca lo termino viendo completo aunque lo guarde, güey. O sea, y está cabrón ese pedo. Sí, ¿Qué pedo con la raza aquí veniendo a hacer ejercicio en la mañana, güey? Me encanta. Y, güey, está con es un madre. señor y se veía grande. O sea, no le quiero poner edad, pero qué puta disciplina de No, venir a las casi ¿qué son? De que a las 5 de cinco la y mañana. media, güey. Sí, 5:30. No, y deja todo eso. No parece, y parece que está plana la calle, pero todo esto es subida. O sea, estamos inclinados para atrás y va para allá. Es un chingo, Y güey. la calle está larguísima. Sí. Ajá, Qué algo pedo el así. don, ¿eh? Y vino solo Bueno, aparte. este- Pinche vato. Sí, no, está cañón. O sea, poco a poco, nos hemos acostumbrado a que la gente haga el pensamiento por nosotros en lugar de nosotros hacerlo. Es Entonces cierto. constantemente estás viendo las ideas que alguien más ya pensó y tú nunca piensas por ti mismo. Creo que el único momento en el que tal vez la gente tiene ya esa libertad hoy es en la regadera o en el carro, pero ya ni siquiera, porque entonces la gente pone música o también pone otro podcast ahí o cualquier cosa, y entonces ya no está generando ningún tipo de análisis o de cuestionamiento por sí mismo, lo cual se me hace que es terrible, y la gente se está desacostumbrando a tener que literalmente pensar. Y ahora, con por ejemplo, ChatGPT, todos estos, ya, es que digo, yo lo uso muchísimo y se vale, pero tienes que poder tener de un lado algo que también te mantenga el estímulo constante, digo, no el estímulo, el razonamiento y el cuestionamiento prendido. Por ejemplo, a mí me encanta jugar ajedrez, ¿no? Y siento que Mm. eso acostumbra a todos a saber pensar de forma más analítica y estratégica. Y estás pensando steps ahead. Y yo siempre noto que en la medida en la que más juego ajedrez en mi vida, en mi área de que no es de ajedrez, o sea, todo lo demás de mi vida, planeo mejor y siento que veo más a futuro. Y no me da esa flojera de pensar que antes, si ya te desacostumbras, literal, pues siento que no sé, te pesa más, ¿no? Como cuando, por ejemplo, salíamos de clases en verano y estamos acostumbrados a estar en friega, de estar estudie, leyendo, y luego pasan meses donde ya no haces nada de eso y cuando vuelves es como un golpe diferente de tener que regresar a esa rutina. Y Ujú. dices, madres, ya me desacostumbré a tener que todo el día estar pensando y retándome y dices, ya está acostumbrado a literal nomás no tener que Nada. pensar en nada, ajá, y ver videos y que alguien más haga el pensamiento por mí. Entonces yo nomás Ujú. escucho y proceso y ya está. Oye, ¿no crees que en cierta forma como que esa filosofía de estar viendo así como que los videos es también como que un miedo a fallar? O sea, porque si lo ves, o sea, ¿qué prefieres hacer, no? O sea, porque estás viendo un video de motivación donde tú no puedes fracasar, pero en el momento en el que tomas acción, ya puedes fracasar. Es Ujú. como, Un lugar pues, seguro. sí, o sea, una trampa, o sea, como Sí, que cuando ves a alguien emprendiendo en un video, tú, pues a final de cuentas no estás arriesgando nada. Sí, tú te claro. sientes inspirado, productivo, motivado, y pues al final, el peso de todo eso no recae en ti, sino en la persona en lo que lo está haciendo. Y, y en el momento en el que tú empiezas a emprender o algo y te estrellas o fracasas de alguna forma, pues te da para abajo, güey, y dices de que, no, hombre, mejor me quedo viendo videos, güey. O sea, pinche vato huevo, güey, de que Sí, o también fracasa. la gente tal vez falla y entonces se queda atascado de, pues es que tuve que haber, este, pensado más el plan. Que digo, de una parte es cierta, pero el problema es que sobrepiensas más en lugar de solamente volver a fallar y volver a fallar, volver a fallar y aprender de tus propios fallos, porque también lo que cada quien necesita para encontrar cierto éxito, creo que siempre es muy personalizado. Sí, pero, o sea, yo creo que en ese tipo de situaciones la persona se miente. O sea, porque es como ver a alguien, digamos que nadando, está nadando alguien, Ajá, güey, y tú estás en la orilla de la alberca o del lago
y lo único que estás haciendo es ver la técnica del nadador y tú estás diciendo, estoy aprendiendo a nadar, nada más viéndolo, Sí, güey, sí, qué buena. No, ¿no? exactamente. Y pues no. Y pues no, exactamente, o sea, hasta que tú te metes al agua es que vas a descifrar de que, ok, de que sí estoy aprendiendo a nadar porque... Aunque sí hay un balance, porque luego nos vamos a los extremos de que las personas entonces solamente consumen contenido y están tratando de aprender cosas viéndolas en lugar de viviéndolas. Y entonces, del otro lado, solamente es acciona y ya, y no estés planeando nada. Pero sí hay un punto intermedio en el que planeas las cosas y luego aparte accionas, y entonces esa acción te va mejor, Buenos ¿no? días. Buenos días. Y entonces es este balance que creo que todos podemos alcanzar a tener, de planear lo suficiente para poder accionar sin que esa planeación se vuelva excesiva y innecesaria, Es cierto, es cierto. ¿no? Y creo que ese arte de poder balancear estas dos es, es lo que al final hace que la gente pueda conseguir ese éxito de forma, o sea, ni tan después ni tan antes, ¿me entiendes? Cuando Sí, sí, sí. tuvo que haber sido obtenido. Porque te digo, o sea, sí hay un balance entre estos dos extremos que, no, que tenemos que considerar y poder ver que pues existe y a lo que tenemos que poder aspirar. O sea, bueno, cuando empezamos este podcast tú me decías tipo, lo importante es empezar. Y yo sí, este fin sí o sí empezamos. Pero punto y aparte, tenemos que planear muy bien todo, ¿no? Ujú. Y sí creo que todos pueden administrar su tiempo para poder planear las cosas. O sea, no es un tema de no tengo tiempo. Creo que, y eso siempre me lo dice mi papá y a mí se me queda gravísimo, siempre todos pueden administrar su tiempo para poder hacer tiempo para lo que importa. Ujú. O sea, punto y se acabó, ¿sabes? Porque siempre va a haber alguien que, o sea, siempre hace así, no, estoy muy ocupado, pero llegas en la noche y ves TikTok una hora, Sí, o tus tienes tiempo para la prioridades. serie, o para... Ajá, entonces, o sea, son 24 horas en el día, es demasiado tiempo que todos tenemos. Y no podemos tampoco estar todo el día usando el cerebro constantemente las 24 horas. Tienes que tomarte un break para descansar, tienes que tomarte... Entonces, tiempo sí tienes que nomás administrarte correctamente. Ujú, ujú. Oigan, y pues justo para los que nos estén escuchando ahorita, Ajá. pues si no están haciendo nada, lo estamos viendo, ¿eh? O sea, pues qué pedo. Pues, sentados en sus camas haciendo nada, nada, no se crean. 10 push-ups. Esa es buenísima. Es Pero, güey, buenísimo. o sea, si ves, o sea, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros, güey, Ujú, estamos creando contenido que yo creo que a mucha gente sí le podría ayudar. O sea, ujú. y que yo creo que en cierta forma es sano poder ver para aprender de nuestras experiencias, de lo que nosotros tenemos que decir, de lo Claro. que nosotros hemos estudiado, y al final de cuentas es un valor agregado que le queremos dar a las personas que nos están viendo. Pero yo siento que a veces caes en un ciclo en donde estás viendo TikTok o estás viendo Instagram Ujú. y es de que, ok, bueno, sí, me salieron de que varios videos de los que sí puedo aprender, de los que igual y me motivan, pero de repente sale pura mierda, güey. O sea, de repente sí te sale de que, pues, las típicas de que el tomate le puso el cuerno a la lechuga, güey. O sea, Sí, sí. esos videos de que, güey, Es que eso no es de no. mejor, eso es puro entretenimiento, Exacto, güey. ¿sabes? Pero Y nos yo creo que acostumbramos a eso y entonces pues es terrible porque es la comida chatarra, güey, de cuando intentas ponerte healthy, güey. aparte yo siento que hay gente que tiene algoritmos muy saludables Sí. con temas que no son de entretenimiento, que son temas muy informativos que te pueden ayudar a mejorar. Pero el problema es que siento que hemos hecho, pues siento que la mejora personal y todos esos temas se han vuelto entretenimiento en sí. Entonces la gente ya no lo consume con la meta de mejorar, pero solo con la meta de entretenerse. Y entonces ves mejora y ves mejora y ves mejora. Y ni siquiera lo quieres, no estás ni siquiera pensando, algún día lo voy a aplicar. Que a veces es la mentira que nosotros nos decimos, que es lo que hablabas, ¿no? De me mando el video para verlo Mm, después y mejorar y nunca lo hago. Y esa gente ni siquiera lo hace con esa meta. Dice, no, yo sé que no va a mejorar, pero me gusta verlo porque me entretiene. sí, 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 sí. Y entonces ahí te das cuenta que pues estamos perdidos. Sí, no, y yo creo que, o sea, yendo por lo mismo, güey, te vuelves espectador de tu propia vida, güey. De que, a final de cuentas, este, o sea, vemos a otros viajar, vemos a otros, entrenar, cocinar, y Claro. sientes que tú hiciste todos esos, digamos que actividades, Ujú. cuando, pues, ciertamente no hiciste absolutamente nada más que igual y pudiste haber llegado a aprender algo, pero mientras sigas en ese bucle otra vez de cómo voy a seguir aprendiendo y voy a seguir aprendiendo Ujú. y dices de que algún día lo voy a hacer, de que me tengo que preparar bien, yo Sí. creo que a veces, y justamente tú dijiste ahorita lo de la preparación, Ujú. de que una persona 100% tiene, pues debe tener el tiempo para hacer las cosas que él quiere hacer y son prioridades al final, ¿no? Sí. Pero o sea, yo creo que de cierta forma las personas se esconden bajo ese criterio de decir, me estoy preparando para algo, cuando, güey, en sí, o sea, nada más están como que
Sordeándose. estancados, güey. Sí, sordeándose y estancados en ese bucle que te digo de que es, estoy aprendiendo todavía, me estoy preparando todavía, de que, a ver, espérame, no, es que me falta y esto y aquello, güey. Y nunca empiezan, güey. Sí, y yo creo que es una combinación de miedo a fallar, o sea, obviamente, pero también yo creo que es falta de entendimiento del potencial que uno tiene. Porque si tú supieras así, literal, si tú, por ejemplo, ahorita se abre un portal y sale tu mejor versión de cuando tienes 40 años y te cuenta todo lo que hiciste, todo lo que has logrado, lo puedes ver más fuerte físicamente, más sabio, más todo, ¿no? Y te dice, pero tienen pláticas de varios días, se queda a vivir contigo 2 semanas y te explica todo lo que pudiste haber logrado. Entendiendo ese potencial, creo que es más fácil a que quieras lograr un cambio en tu vida hoy, porque sabes que puedes alcanzarlo. Pero creo que si no te la crees, o no solo es de creerla, si genuinamente piensas que, bueno, sí, es de creérsela porque si piensas que Ujú. no puedes alcanzar ese potencial, No vamos a hacerlo, no güey. vas a hacerlo, pero también tienes que poder entender cómo se ve ese potencial para empezar, ¿sabes? Porque no es ya de creer o no si puedo alcanzarlo. Es primero visualiza cómo se ve y luego ya trabajas en creértela que puedes alcanzarlo. Es cierto. Pero ninguna de esas dos creo que la gente lo hace. Entonces tienes que poder hacerlo para poder, pues, mejorar. Sí, sí, sí. Y digo, o sea, yo creo que a final de cuentas nosotros no estamos diciendo que el consumir todo este tipo de cosas sean malas. Simplemente que como que las siguientes acciones que tomes después de consumir cierto contenido es lo que defines si el contenido era bueno o Valió la no, pena o no, ¿no? 100%, porque pues si no, ¿de qué sirvió? Sí, De sí, sí. entretenimiento barato, ¿no? Que al final se te olvida y pues Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pedo con el sol? O sea, yo pensé que iba a salir bien vergas. sí empezaron a llegar las Pinches nubes. nubes, güey. O sea, no lo puedo creer. Pero, raza, les digo, cuando llegamos, yo creo que igual y se ve al principio, se veía cabrón, Se güey. Se veía veía de que cabrón. rosadito, No, güey. y tal vez ahorita se ve, pero bueno, este es el primer episodio que hacemos de día afuera en el exterior, ¿está bien? Yo creo que ya mucha gente va a identificar dónde estamos. Pero si saben dónde estamos, ahí lo comentan a ver qué pedo. No, es Este, súper famoso aquí en Monterrey, sí, pero pero meterle suspenso. ay, Oye, güey, te iba a preguntar, ya yéndonos más, o sea, sobre nosotros, pues, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo en vez de verlo? O sea, ya de que hiciste la acción en vez de quedarte parado, güey. O sea, ese ejemplo donde lo hacemos bien. Buenos días. buenos días. Este, mm, que hice algo en vez de verlo. Sí. Pues yo creo que la más concreta, o sea, la más significativa, pues empezar este podcast contigo, Sí, ¿sabes? O sea, ya. literal, no estuvimos ni siquiera una semana sin decir, hay que empezar un podcast y lo hicimos luego, luego. O sea, no llevamos, yo creo que años diciéndolo. O sea, en algún punto se me hace que hace mucho lo mencionamos, Ujú. pero como grilla, sin aterrizar nada la idea, no fue nada serio. Pero literal Sí, sí, dijimos sí, un día, oye, hay que empezarlo. ¿Qué? ¿Siguiente semana? Va. Y empezamos a accionar, es ¿sabes? cierto. Compramos los mics, la cámara, la luz, todo el pedo. Y ya, empezamos. Este, La neta es que sí. y por ejemplo, eso lo chistoso es que ni siquiera fue consumiendo ningún contenido de empiezo un podcast o cómo empezar un podcast. No, nada. Literal, nada más fue como, ¿cómo le haría para empezar mañana si quisiera? Pensando, pensando y llegas a tus conclusiones. Sí, ¿no? Y, o sea, es lo mismo que tú dijiste, güey. Si quieres, vas a poder, güey. Entonces, al momento en el que tú y yo decidimos, y yo creo que, o sea, en sí es como que un spark de motivación O sea, justo en el momento donde tú y yo nos emocionamos y es de que, güey, vamos a hacerlo a la chingada, güey, vamos a sí, sí, hacerlo, sí, güey. sí, sí. Este, lo que da miedo después o sea, yo creo que tú y yo ya pasamos esa etapa porque ya Ajá, vimos la chinga que es hacer digamos, poner todo este setup, güey, de que, poner las cámaras, poner de que la luz y luego ajá. venir a los lugares, levantarte a las 4:30 de la mañana, güey, para Dormir venir. 4 horas. Sí, güey, o sea, güey, justo, güey. Ajá, Y, o sea, o sea, nosotros vemos toda la chinga que nos tenemos que meter, pero todavía, güey, lo queremos hacer, güey. claro. Que es lo importante, Pero güey. es que, ve, ¿y por qué crees que nosotros tenemos tantas ganas de hacerlo? ¿Por qué crees que lo hacemos con entusiasmo en lugar de hacerlo con esfuerzo? Que no nos pesa. Es que es Porque un yo tema tengo, muy yo bueno, tengo güey. una teoría que he escuchado muchas veces, que cuando la persona comprende el beneficio, realiza el esfuerzo. Y luego Qué cuando haces el buena, güey. esfuerzo, si es algo que se conecta con tu vocación, con lo que amas, lo empiezas a realizar en lugar de con esfuerzo, con entusiasmo. Y ahí es donde entonces te das cuenta que puedes hacer algo que requiere mucha energía, pero para ti no te pesa. Y por ejemplo, es como cuando estudias por 1 hora y terminas drenado, porque no es Ujú. algo que te gustaba y lo hiciste con muchísimo esfuerzo.
pero de repente, no sé, juegas un videojuego por 9 horas seguidas y dices, pues es que eso lo hice con muchísimo entusiasmo. Tenía energía ilimitada para hacer eso y es porque comprendías el beneficio, Sí, ¿no? es Pero al cierto. final tienes que poder, o sea, y digo, y a veces ni siquiera hay un beneficio de algo, por ejemplo, tal vez jugar videojuegos, que Ajá. digo, yo sí justificaría porque en muchas cosas sí es muy bueno, pero este, ¿Jugar pan, videojuegos? sí, ahorita llegamos si quieres eso, pero para no desviarnos mucho, a veces puedes justificar un beneficio que en verdad no está. Y entonces por eso como quiera lo realizas el esfuerzo. Justificas algo solo porque te gusta hacerlo. Entonces Ok. no es como que primero piensas cuál es el beneficio de esto y luego, ok, voy a realizar el esfuerzo con entusiasmo. Es, me gusta hacer esto y luego ya racionalmente justifico este, por qué lo hago. Ok. ¿No? O sea, primero actúas de la emoción y luego ya racionalmente dices, no, y lo hago por esto. Ujú. Pero, pero Yo, sí, el énfasis es ese, o sea, mientras entiendas el beneficio, vas a realizar el esfuerzo yo creo y con que, entusiasmo. o sea, justo eso que dices, o sea, como que el arranque por la emoción, Ujú. pues es lo que toda la gente hace, ¿no? Yo creo que toda la gente arranca por emoción. O sea, Pero no necesariamente, por ejemplo, el gimnasio, no vas porque de repente te va a hacer muy feliz, pero entiendes el beneficio y entonces realizas el esfuerzo. ujú, pero al final Dices, de porque cuentas, quiero estar saludable, porque quiero vivir más, porque sé que necesito estar fuerte, porque quiero una familia y poder ser el ejemplo a seguir y protegerlos, o y tal puede ser algo tan sencillo como poder cargar cosas en mi casa, ¿no? Poder levantar una maleta sin que me pese, poder llevar mi mochila a la escuela sin tener que llegar ya temblando de las piernas, o sea, cosas muy simples de necesito fuerza, una fuerza mínima para poder ser funcional en la vida. sí, 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 o sea, y digo, o sea, siguiendo lo que te digo, es lo de la emoción, güey, porque al final de cuentas, o sea, ese situación en específico que estás recalcando Ujú, es sentir poder, ¿no? O sea, porque si te sientes fuerte, si crees que eres el ejemplo a seguir, si, ujú. si crees que tú eres el que puede cargar la mochila, tú eres el que igual y puedes ayudar a tu abuela, tú eres el que puede hacer todo este tipo de cosas, pues tienes el poder de ser una persona, pues, con Servicial. el, ajá, servicial, justo. Servicial por los demás. Y también siento que, a ver, y esto es diciendo solo el gimnasio, que ni siquiera es un deporte competitivo. O sea, es competitivo si lo comparas con alguien más, pero no es así como el americano, como el soccer, que es de equipos. Y si Mm, lo conectas con un propósito dentro del mismo deporte, ahí es donde entonces también siento que la gente lo puede realizar con mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo una vez entrené box y cuando ajá. empecé me acuerdo que me subí a una sparring session Y te dieron en la madre. y me dieron un derechazo que me dejó un Ah, ojo sí me acuerdo que me morado. ¿Te acuerdas que contaste. lo tuve Sí, como es por una semana y cierto, media? güey. Y nunca he entrenado tan duro después de eso, porque comprendía el beneficio de entrenar y de sí poner atención y de sí, y yo veía videos en YouTube igual de cómo poner mi guardia, ¿no? Cómo Ujú. hacer counters, cómo bloquear ciertos, o sea, ciertos golpes. Y todo lo hice comprendiendo que el beneficio iba a ser que en una semana que me vuelva a subir al sparring, ya no me iban a reventar la madre. Entonces, y se da lo mismo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, entiendes bien sencillo que entre más entrenes, mejor te va a ir en lo que haces, Claro. en el deporte que estés practicando. Entonces, pues se va de la mano eso. No, sí, ciertamente. Oye, tocando el tema que nos saltamos ahorita, yo sí quiero platicar eso, ¿Cuál de era los lo de los videojuegos, videojuegos? güey. Uf. Sí. Es que, a ver, desde afuera mucha gente siempre lo ha juzgado y muchas personas dicen que es una pendejada. Y sí puede llegar a serlo. Mm, Pero siento que sí te desarrolla muchas habilidades de, por ejemplo, trabajar en equipo, ¿no? Tú y yo jugamos muchísimo y jugábamos Warzone. Y me mm. acuerdo que nos organizábamos, pero de una forma brillante. Entonces, tú estás volteando para allá, yo para acá, tú compra esto, a ver, la lana, ¿cuánta tenemos? Juntémosla, la mate rápido. Pero de repente, güey, como que te da un golpe de emoción, güey, y te das solo contra un dúo, güey. No, no, es estrategia. Pero yo creo que sí te da una habilidad para poder trabajar en equipo muy grande, en especial si toda tu vida no creciste mucho en deportes de equipos, ¿no? O si no tuviste las otras habilidades para complementar esta parte. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo de chico hacía triatlón, que es un deporte muy, individualista, ¿no? Es yo hago Mm, mi carrera y ya está. ujú, Y la parte de los videojuegos a mí me complementa mucho saber trabajar en equipo, mm. porque para mí de repente era como, pues no sé, por ejemplo, a ti te falta, no sé, una pistola mejor, entonces te doy de mi dinero, entonces yo no lo usé para comprarme algo yo para poder usar en el juego, y Mm, entonces pues trabajamos en equipo, sacrifiqué algo por alguien más entendiendo el beneficio de que tenemos que trabajar juntos claro. todos, y si tú estás bien, entonces me va a ir mejor a mí. Sí, sí, sí. Y también la comunicación, ¿no? Porque estábamos siempre acá de que, pues hablando de todo y teníamos que ser súper claros. Y cada vez que fallamos o nos mataban de que, güey, es que, ¿por qué no me avisaste de esto? Me hubieras dicho que alguien nos estaba disparando por atrás o que Es viste a estos cierto. güeyes. Teníamos que comunicarnos correctamente y lo aprendimos a hacer en 2 segundos. Ujú, Y también siento que manejar situaciones bajo presión es algo que también aprendes. Porque es cierto. puede sonar desde fuera y desde una forma ignorante muy estúpido, ¿no? Que como que un videojuego te va a estresar.
Pero si eres un niño de 15 años que está jugando un videojuego y lleva, no sé, un mes tratando de mejorar, jugando todos los días y sigues sin ganar, sí te estresas. Sí, la Porque neta todo es lo que que sí. quieres lograr no lo puedes lograr. Entonces sientes que estás fracasando, sientes que no estás logrando nada, sientes que eres un perdedor. Ujú. Y aunque no estoy diciendo que es lo correcto, pero muchas veces tu métrica de éxito en esa edad es si puedo ser bueno en lo que hago todo el día, que es pues jugar el videojuego. Y entonces sí te llegas a estresar un chorro. Y manejar ese estrés correctamente es algo que puedes aprender a hacerlo en los videojuegos. O sea, ¿cuántas veces nos pasó que tú y yo estábamos jugando Warzone y de repente que es un juego donde empiezan pues como 100 personas y al final solo queda el equipo que quede vivo gana. Entonces solo Exactamente. quedan dos equipos y el que gana de esos Sí, ya o sea, está. imagínate, 4 personas de 100 ganan. Y a veces nos pasaba que llevábamos una hora en esa partida y solo quedaban dos Verga. güeyes más y tú y yo. Y era un estrés horrible de, si no ganamos ahorita, toda la hora es para nada, se va a Ujú. la basura. Y es La otra verdad, vez de muchas y un recuerdo más de no haber logrado lo que queríamos lograr. es cierto. Y entonces te estresas horrible, dejas de poder apuntar correctamente y ya no sabes ni qué hacer y yo dejo de comunicar. Y entonces ahí aprendimos a poder Manejar la situación. manejar situaciones de alto estrés, Ujú. aunque Cierto. suene muy, muy retrasado. Y, por ejemplo, los militares incluso lo hacen, que muchísimos los ponen en simuladores, obviamente mucho más grande y profesional, pero de cierta forma es también un videojuego, Sí, sí, ¿sabes? sí. No, Es un sí. simulador para poder manejar el estrés, no, ¿cómo es? Manejar situaciones de alto estrés y de bajo presión. Sí. O sea, digo, ya nada más, cerrando ahorita, ya nada más para continuar rapidísimo. Yo creo que sí, los videojuegos, pero los videojuegos también yo creo que tienen la otra parte de la moneda, ¿no? O sea, tú dijiste ya la parte bonita, pero está la parte fea también. Entonces, Ujú. mira, si quieres vamos a parar un poquito la cámara y seguimos con la conversación. Cambiamos la pila, volvemos. Estamos de regreso. We're back. Entonces, Pues te ¿cuál es el decía, lado güey. malo de la moneda de los Mira, videojuegos? yo creo que ahí es cuando tú empiezas a ver cómo los videojuegos te perjudican en ciertas formas. Entonces, Ajá. por ejemplo, güey, los videojuegos en sí, o sea, yo creo que en la medida en que tú vas creciendo, se tienen que volver un poquito menos relevantes. O sea, cien por ¿por qué? ciento Yo creo que lo que tú comentaste, que es, yo creo que mucha parte de nuestra niñez o childhood, y yo creo que definitivamente sí aprendemos muchísimo de como lo que tú decías, que es la comunicación, que es el trabajo en equipo, que es tarara, tarara, tarara. Pero yo creo que hay veces en las que las personas, como tú dices, que pues de repente igual y se vuelven muy buenos en algún tipo de videojuego, güey, Ujú. o pues exaltan en algo que pues se quedan trabadas en ese ciclo de pues excelencia que ellos están diciendo que pues de lo que son buenos, o sea, de algo que eres bueno. Y cuando eres bueno en algo, güey, pues no lo quieres soltar, pues Ujú. porque sabes que pues, o sea, tienes un mérito por hacer pues lo bueno que estás haciendo Sí. dentro de lo que sea que estés puta madre, esa chingadera. Y el punto es que pues a final de cuentas llegas a un punto en donde pues ya hay que dejar los videojuegos a menos de que le estés sacando algún tipo de provecho al videojuego cien por para ciento construir una vida. Y yo creo que, pues, por ejemplo, ahorita tú y yo, ¿hace cuánto que no jugamos, güey? No, pues ya es muchísimo. Es que es un medio, o sea, tú y yo supimos lo que estábamos desarrollando ahí, supimos lo que nos dejaba, pero esas habilidades no eran para poder seguir jugando videojuegos y jugar mejor a futuro, era para poder ir a otras áreas de la vida, a la vida real, y poder aplicar todo lo que aprendimos ahí en cuanto a valores y habilidades en el mundo para Sí. poder ser más prácticos. Y, y pues yo siento que sí lo logramos, ¿sabes? Sí. O sea, siento que sí, no sería la misma persona si no hubiera pasado por todos esos momentos y esas experiencias Ujú. de bajo presión, de comunicación, de organización. O sea, y también al final fue una infancia muy bonita que también te diviertes, ¿no? Sí, la neta es que sí. Y me llenó de memorias. También reforzó mucho la amistad, ¿no? Tú y yo nos conocimos muchísimo por horas y horas de juegos juntos y conocí a muchísimos güeyes igual mejor así. O sea, tal Ujú. vez yo llegaba de la escuela, me conectaba y cotorreaba más con alguien que en la escuela pues no hablaba con él por estar en el videojuego metido con esa persona. Y esas amistades pues también no tienen precio, Es ¿no? cierto, es cierto. Oye, pero bueno, ahora sí ya dándole vuelta a la página, vamos a hablar de un poquito del segundo tema Ujú. que veníamos a hablar, que es esa adicción a empezar, ¿no? Sí. Esa adicción a empezar donde pues coleccionamos comienzos, empiezas o sea, pues digamos que cierta identidad que, que piensas que vas a tener, pero después la sueltas. Ujú. Este, y
yo creo que es un tema que va muy conectado a lo que estábamos platicando ahorita. Ahorita platicábamos de simplemente cómo la gente pues se motiva y no empieza. Pero ahorita estamos hablando de cómo la gente sí empieza, pero ya después la deja de hacer, ¿no? Como que se desmotiva. ¿Tú qué Sí. piensas de ese tipo de situación? Pues yo creo que, mira, en el libro de Hábitos Atómicos lo describen muy bien, que cuando alguien quiere hacer un cambio en su vida, no tienes que enfocarte tanto en qué es lo que tengo que hacer para hacer ese cambio, y tienes que enfocarte más en qué tipo de persona me tengo que convertir, que naturalmente haría ese cambio. Y entonces Claro. aquí estamos tocando un tema de la autopercepción, que yo siento que es brillante. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo en el libro muy claro que habla de que cuando alguien quiere dejar de fumar, si le llegan a ofrecer un cigarro, él no dice, no, ya no fumo. Él responde, yo ya no soy un fumador. Entonces uno está hablando de la acción, pero el otro está enfocando en la autopercepción que tiene de sí mismo. Entonces, por ejemplo, igual, cuando quieres correr un maratón, tú no dices, ¿qué haría? ¿Qué tengo que hacer hoy para pues, correr, para entrenarme? Tienes que pensar, ¿qué haría una persona saludable? Porque entonces eso cubre tantas áreas más, la nutrición, ¿no? Cómo, eh, qué ejercicios haces, con quién te juntas, Buenos qué días. piensas, los días, y mil cosas más. Entonces, siento que en lugar de pegarle directamente a lo que tienes que hacer, tienes que pegarle a la autopercepción de cómo te ves a ti mismo. Mm, Porque si te sigues viendo como un fumador que simplemente hoy no quiere, algún día entonces vas a volver a caer. Pero si sí, eres alguien que simplemente no fuma, se acabó. Entonces ya es muy distinto. sí, es cierto, es cierto. Y yo creo que, pues, muchas situaciones, o sea, no específicamente de fumadores ni de, o sea, como que nada más de, como que inicios de proyectos de Pero es algún lo tipo mismo, de si forma. mañana quiero empezar un proyecto, entonces me tengo que autodefinir como alguien que empieza cosas, que sí acaba y un emprendedor, Sí, 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 no, ¿no? 100%. O sea, lo que iba a decir era que yo siento que amamos de que el día uno, ¿sí? Pero no el camino. Sí, O sea, que el día uno se siente increíble porque es algo nuevo que tú estás haciendo, güey, es claro. algo fresh, güey, es algo de que tú dices de que estás entusiasmado, güey. Y ahorita usaba mucho el ejemplo de nosotros, de que nosotros estamos súper emocionados para empezar el podcast, güey, Ajá. pero, o sea, digamos que en el caso, güey, de que o a ti o a mí no nos hubiera gustado de que estarnos levantando a las 4 de la mañana, o estar grabando episodios muy largos, o la investigación que tenemos por detrás de todos estos temas. O sea, imagínate que a uno de nosotros no nos gusta, pues Ujú, ahí es cuando el camino es lo que empieza a fregarse, ¿no? ujú. Y yo creo que el día uno, que es como que la novedad, como que el día donde, ay, güey, voy a hacer esto, voy a hacer algo nuevo y te lo juro que en un mes, güey, voy a hacer la gran mamada y en un mes vamos a tener un chingo de seguidores y en un mes ya voy a tener cuadritos, güey, o sea, todo eso de que en un mes, en Sí, un mes, en un mes, de que, ay, sí, la motivación, pero yo siento que mucho tiempo, es el mismo vuelo que decías al principio, qué ¿eh? pedo, Y le sigue dando, ¿qué onda? Aparte, se capaz ellos, regresó. no sé, no lo vi, pero pues ni el chiste le da la vuelta. Bueno, X, Si sigue con el alguien lo tema. conoce, su abuelo es la verga. No Que mames. tiene que 40 o 50. Nah, güey, Es que nomás tiene muchas canas. Bueno, ya X, nah. sigue. Este, Este, mm, ok. ¿Qué está diciendo? Estaba diciendo, ya, o sea, estabas diciendo que básicamente el inicio trae emoción, visión y pues sí, mucha fantasía. Y el proceso de realizar las cosas, pues puede ser aburrido, repetitivo y puede mm, llenarte de dudas. Y ujú, te puede llegar eso a incomodar. Y ujú, siento que cuando llega esa incomodidad, entonces cuando dices, me rindo, ¿no? sí, 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 sí. Y, o sea, hace rato, mencionaba lo de, el cementerio de Guardados, que era de que donde guardamos todas las mamás. Sí. Y ahorita, tengo otro ejemplo que está muy chingón, que es el Museo de Arranques. El Museo de Arranques, porque todos tenemos un museo de El museo de arranques. arranque. Sí, güey, donde tenemos 15 proyectos abandonados, que íbamos a hacer 8 apps de fitness, güey, que 3 cursos, güey, de no sé qué chingados, güey, de que nos iban a mejorar Sí, personalmente, leer quién güey. sabe cuántos libros. Sí, güey, ajá, exactamente. O sea, todo eso que empezaste algún día y que viviste como si fuera lo mejor ese primer día, y luego después de eso dijiste, se quedó, ¿qué pedo con eso, güey? Sí, Me metí también lo un estaba viendo. putazo. Toma. Este,
Pero, güey, sí, o sea, o sea, en sí, pues esa metáfora, güey, es como si estuvieras pasando por un museo de tu vida y Ajá, ver todos esos arranques que hiciste, güey, que nunca le diste un desarrollo, ¿no? sí. Y, o sea, imagínate pensar eso, ¿no? Imagínate tú de que, pensar de que puedes pasar a tu mente y pasar a este museo y ver todos los arranques que hiciste. O sea, y va muy de la mano, yo creo que el episodio pasado mencionaste algo de los arrepentimientos. Ajá. Y, o sea, o sea, ponte a pensar de que si pudieras ver así todos estos museos, ¿cuántos arrepentimientos no pensarías que tienes? Sí, de ¿No? hubiera hecho esa idea, sí vale la pena, sí, sí, se me hace, el otro día estaba viendo un cuate que era de real estate y de Ajá, repente dice, ¿cuál es la piece of real estate que más vale? ok. Y de repente un güey decía, nah, pues, o sea, una respuesta que probablemente era muy lógica, y esta persona le respondía, es el cementerio, porque ahí están enterradas ideas billonarias que nunca fueron, dadas con seguimiento. Es cierto. Y pues es lo que dices, ¿no? O sea, cuánta gente. Pero yo también siento que entonces ya si alguien tiene un patrón muy repetitivo de estar empezando cosas que no acaba, pues tal vez es preguntarse si esa persona genuinamente quiere el proceso o si solamente quiere la sensación de ahora sí voy a cambiar. Porque se siente muy bonito poder decir voy a empezar y despertarte el día uno de hacer un cambio con tu vida. Pero luego te das cuenta que entonces no te enamoras del proceso y ahí es donde está el problema. Ujú, ¿No? Porque entonces ya tú solo estás adicto a esa dopamina barata de siento que voy a hacer un cambio y decirle a la gente que voy a cambiar y que la gente te está aplaudiendo y luego el cambio dónde quedó, dónde ujú, pasó el proceso, ¿no? Porque ahí es donde estaba lo incómodo, lo que ya nadie ve y donde ya no te está dando dopamina todo el tiempo. Ahí es donde la disciplina entra porque no siempre vas a estar inspirado para querer hacer ese cambio que quieres. ujú. Pero lo mismo que decía, si comprendes el beneficio, realizarás el esfuerzo. Es cierto. Güey, y, o sea, qué bueno que mencionaste lo de la disciplina, güey, porque es justo eso, güey. O sea, yo creo que la gente a veces cae en este como que situación en la que solamente quieren atención de la gente por lo que se están poniendo como meta, ¿no? Digamos, empiezas así al gimnasio y empiezas a subir stories a Insta de que, ay, de que primer día de gym y la Ujú. chingada, de que, ay, ya, y digamos que los siguientes 3 días le diste a toda madre, pero el cuarto día fallaste una vez, güey. O sea, Luego el quinto fallaste otra vez, güey, y luego ya no volviste a ir. Y me encanta esta quote de Bruce Lee, güey, ujú, porque justo habla mucho de la disciplina y la constancia de una persona. Y dice que no temo al que practicó 10,000 patadas una vez, sino al que practicó la patada 10,000 veces, güey. O mm, sea, o sea, habla mucho de cómo las personas a veces se diversifican se muchísimo, dispersan. ajá, se dispersan por todos lados, güey, haciendo mil y X cosas, güey, o sea, de todas las cosas y empiezan a decir de que no, pues igual y de que es que, güey, yo ya tengo experiencia aquí, ya tengo experiencia acá, pero Sí. no, güey, porque, o sea, a final de cuentas, la experiencia que ganas dentro de ciertos ámbitos de la vida no es porque tiraste una patada, Ujú. es porque tiraste 10,000 de una patada nada más, ¿no? Ahora, también siento que hay una perspectiva dándole a favor al argumento que muchas veces la gente no empieza porque quiere hacer algo, pero empieza desde un punto incorrecto. Tal vez puede ser presión social a empezar algo, ¿no? Tal vez todos tus amigos están yendo al gym, entonces dices, puta, pues entonces yo también voy a empezar para no ser el único que no está yendo. Mm, Y entonces importa mucho de dónde vienes para poder entender si lo tienes que continuar haciendo o no. Este, siento que si lo haces desde la presión o de algún lugar incorrecto, pero no desde el deseo real, entonces puede ser más válido que lo abandones, ¿no? mm, Porque también mucha gente entonces creo que se cicla con un tema de orgullo, de por orgullo voy a acabar lo que empecé. mm, Y entonces también tienes que darte cuenta, bro, estás gastando tu tiempo. Deberás estar haciendo algo que sí te llene, que sí te haga, y no completando solo cosas por orgullo, que puedes confundir por disciplina, perseverancia, y que, pues, muy macho de tu parte, que si acabaste lo que dijiste que ibas a hacer, estás gastando tu tiempo. Ponte a mm. hacer algo que sí te llene, que sí te guste, que sí enfoques que sí puedas, o sea, ¿cómo se dice? Que sí puedas em, ¿Alinear? alinear con, con tus metas, con tu propósito, con tu vida y ya, Sí, sí, sí. ¿no? Y pues justo eso que mencionas, o sea, la identidad, ¿no? Mm, Yo creo, aquí hay una quote que muchas personas piensan que es de Aristóteles, güey, que ajá, acabo de descubrir que no es. Esta quote es un resumen de lo que Aristóteles vivió ajá. y la hace Will Durant. Dice, somos lo que hacemos repetidamente. La Mm, excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. un hábito, sí, 100%, Sí, güey. 100%. Entonces, o sea, puta, güey, cómo me encanta esta quote. Pero, güey, pues en sí, claro, güey. O sea,
eres lo que haces repetidamente. O Claro. sea, yo creo que es de las frases más obvias, güey, pero al mismo tiempo la que la gente más ignora, Sí, ¿no? yo me sabía otra que era, eres tus compromisos. ¿Quieres saber quién eres? Fíjate en tus compromisos. ¿Quieres saber quién es alguien más? Fíjate en sus compromisos, ¿no? Porque la gente puede decir lo que son, puedes tener también lo que piensas que eres, pero una cosa es qué es lo que verdaderamente te comprometes a hacer. Y ahí es donde está la persona. Claro, no, sí, completamente. Este, pero sí, no, hombre, güey. Y pues, o sea, yo creo que, y hablando más, a lo de, como que las redes, Ajá, pues viéndolo, o sea, viéndolo desde la perspectiva de que pues, la gente quiere atención al momento de empezar este tipo de, digamos que, nuevos journeys, ajá, este, pues a final de cuentas, nadie postea el día 200, ¿no? ajá. Nadie postea el día 200, todos postean el primer día. Todos quieren esa atención del primer día pues, güey, primer día en el gym, como te decía ahorita, pero el güey que ya lleva haciendo un año de gimnasio, güey, no es como que, día 365, de que aquí en el Es gym. que esa persona no lo hace para que los demás lo vean. Y ahí y es por eso que dura, ¿sabes? Porque lo hace porque es algo que disfruta y le gusta. Y no tiene, Exactamente. no enfoca, o sea, no conectas la idea de que porque me gusta y lo disfruto, tiene que otra gente verlo y compartirlo. Ujú. Ahora, podrías inspirar a otros de la forma en la que dices, yo veo el beneficio y entiendo que también podría ayudar a todas las demás personas que lo hagan y no es un beneficio muy personalizado. O sea, hacer ejercicio es bueno para todos en general. Ujú. Entonces lo comparto para inspirar a otras personas que lo hagan y eso puede ser muy bueno. Pero veo lo que dices, el día uno compartirlo no sirve de nada, ¿sabes? Porque no has logrado nada y aparte te está dando un sentido de éxito falso que pues no has obtenido. Sí, sí, sí. Y yo creo que va de la mano de un tema que tú y yo habíamos platicado hace rato, que está un poquito más, para un lado, pero es, este, que nunca acostumbramos la aburridez, ¿no? O sea, como que el poder Estar estar aburrido. aburrido, yo creo que es uno de los, pues no sentimientos, sino como que, em, Pues grandes pues regalos, güey. skills, o sea, no, es algo que tienes que aprender a hacer ahorita, hoy en día, porque siento que, güey, o Sí, sea, normalizar que el aburrimiento es algo que tiene que todo el mundo pasar, porque también siento que en la medida en la que más te puedes aburrir, más vas a apreciar las otras cosas cuando no estés aburrido. claro. Entonces, si llevas, por ejemplo, hay un retiro que una prima segunda había hecho, que hace cuenta que me contó que se fue a una montaña y había una cuerda que hacía un círculo en la medida de, no sé, unos 5 metros. Ujú, Y que había una persona, solo un retiro que te cuidaba gente. Entonces, ella estaba dentro de este círculo y llegaba alguien a darle de comer cada, no sé, 3 veces al día y dormía ahí. Y la única forma de la que podía salirse del círculo era para ir al baño. Y estuvo en ese retiro durante 5 días y no tenías nada, no te puedes llevar ni un libro, nada. Entonces, básicamente estás sentado en un círculo en la mitad del bosque, pensando, respirando, existiendo y ya. Llega alguien que te trae comida, comes, vas al baño a la esquina y se acabó. Y entonces pues, estás todo el día aburrido porque no tienes nada más que tú y tus pensamientos. Ahora, con tus pensamientos tal vez puede ser suficiente para que no te aburras, pero obviamente creo que la mayor parte de las personas de la sociedad sí se aburrirían en ese contexto. ujú. Y después de eso, yo sí le pregunté cuando me contó, oye, ¿y cómo le hacías? O sea, ¿cómo veías las cosas diferentes después? ¿Qué perspectiva agarraste? Y me decía, no, pues es que literalmente con tal de ver una mosca pararse en la ventana, me entretenía de una forma maravillosa, porque pues, te da una perspectiva diferente. Ujú. Y entonces siento que es ese detox de dopamina que todos de vez en cuando necesitamos. Sí, la Y verdad es que entonces sí. esa persona, bueno, en este contexto me dice que todo lo demás le daba más como satisfacción y propósito. Y también me decía que, por ejemplo, pensaba muy bien lo que decía, ¿no? Porque entonces llevas también 4 días o 5 sin hablar. Entonces Ujú. piensas muy bien tus palabras. Y Imagínate. todo lo que alguien te dice también lo analizas mucho, ya desde el punto de por qué me está diciendo lo que me dice, por qué no solo está en silencio y por qué no solamente está bien con los dos no hablar. ¿Por Ujú. qué tiene que haber este parloteo constante para llenar un silencio incómodo? ¿Por qué tiene que ser incómodo? Entonces te Es empieza a cierto. cuestionar más cosas, ¿no? Dices, porque pues yo llevo 5 días sin hablar con nadie y está bien. Ujú. Y, y no sé, y pues también al mismo tiempo te vuelve más agradecido, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes, no sé, llegar a tu casa y platicar con tu papá media hora y ya te vas. Y entonces desde antes que pudiste haber estado en un punto que ya sí dices, pues mi papá no me da tiempo, solo me da media hora, no se vale, es un papá que no le importa. Ah, wow.
tuve media hora, qué regalazo para poder platicar con esa persona, porque entonces cada segundo ya lo valoras más. Claro. Cuando le das propósito, porque llevas 5 días sin hacer nada. Sí, sí, sí. Y sí, se me hace interesantísimo. No, sí, sí, sí. No, 100%. Y bueno, o sea, llevándolo a temas, como Ajá. lo es el aburrimiento, como es la constancia, Ujú. yo creo que es muy importante saber lo que hace la motivación Sí, y lo que hace la disciplina, ¿no? Porque yo creo que la motivación es ese motor que te hace empezar las cosas, sí. ¿no? Y la disciplina es la que hace que las termines o que sigas en ese camino, ¿no? Ujú. Y el problema es que la motivación al final de cuentas es un sentimiento y los sentimientos acaban. Y o sea, como que la motivación es esa energía del día uno, como que la subida de putazo de que a huevo, de que sí, vamos a hacer esto. Y pero el pedo es que es como gasolina en una camioneta, güey. De que al final, o sea, se te va a acabar, güey. O Sí. sea, tienes, digamos que 20 días de esta gasolina que tienes para después volver a llenar y ya no la vas a llenar con la verde, la vas a llenar con la roja, güey, que es la disciplina, güey. Ujú. Y y pues ese como que ahora ya depende de ti. Ahora ya depende si tú quieres seguir el camino o te quieres rendir y quieres huir. Y yo creo que también cae mucho en otro paradigma, que es si empiezas de nuevo, es huir o, o es fracasar. ¿Huir? Sí, ¿Huir de quién? huir pues, de que no pudiste haber hecho la primera cosa que te dijiste que ibas a O hacer, sea, pero ¿no? si empiezas de nuevo, ¿otra cosa o lo mismo? No, otra cosa, otra cosa. No, yo creo que también tienes que poder reconocer cuando la batalla ya se perdió. O sea, si no eres muy bueno en algo y estabas terqueando que querías lograrlo y después te das cuenta, pues es que podría estar gastando mi tiempo en algo que naturalmente ya soy bueno y volverme extraordinario. Pero estoy tratando de volverme, no sé, este Michael Phelps, pero no soy bueno nadando, no tengo ni siquiera el cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿para qué me estoy partiendo en tratar de ser bueno? Yo tengo cuerpo y no sé, por ejemplo, de wrestler, yo estoy más chubby, yo estoy más grande, entonces, ¿para qué la estoy mamando acá tratando de nadar mejor? Yo creo que a veces es muy sabio tratar de reconocer en que no eres bueno y enfocarte en lo que sí, ¿no? El famoso Sí, Ikigai, ¿no? De que soy bueno, que me gusta y que necesita el mundo sí, pero no y que crees, me da dinero. o sea, ¿no crees que a veces, o sea, digo, por lo mismo de que mencionamos de que siempre los inicios son los más chingones, güey? Sí. Entonces, o sea, siempre un nuevo plan brilla más que el que ya traes a medias, ¿no? O sea, si ves ese sentido de cómo, Pero es que ve, ahí es muy diferente, porque no para todos. Si tú conectas el plan que vas a medias con tu propósito de vida, con lo que eres bueno y entendiendo el beneficio, o sea, teniendo bien lúcido de no rendirte y saber, yo voy a alcanzar el éxito y solamente es cuestión de tiempo, ujú, entonces puede eso ser más significante que empezar para otra persona. pero, Porque puede haber otra persona que dice, no, pues hoy voy a empezar, pero él sabe que pues no va, él sabe por prueba pasada y de historias y experiencias que va a llegar a la mitad del proceso y como no está alineado porque sabe él honestamente de dónde empezó, que puede ser no de un punto, puede ser por presión, por lo que te decía, por otros motivos que no son tan nobles, mm, y saber que no va a acabar. es cierto. O sea, o sea, yo creo que, como tú dices, hay ciertas circunstancias en las que sí, pero yo creo que pues no es la mayoría, güey. O sea, yo creo que, o sea, pues yo creo que mucha gente en el mundo, pues no vemos, o sea, no son como nosotros, que, güey, de que nosotros literalmente tuvimos que estudiar de que todo el día de ayer, todo el día de antier y todas esas cosas para poder tener algún tipo de dominio de estos temas, güey. Pero imagínate para la gente que no sabe absolutamente nada de estos temas, güey. Que nunca lo ha vivido, que es su primera vez, güey. Ahí va O el sea, abuelo. ¿qué pedo, Mi güey? hecho madre. No Bueno, mames. sí. Pero sí, para esa gente que pues no sabe el tema, güey, y yo creo que es la mayoría de mucha de la gente del mundo, Ajá. em, pues yo creo que sí recaen en este tipo de situaciones en las que empiezan un plan, con toda la emoción del mundo, igual y de que van a medias y van con madre, pero Sí. se les ocurre algo más, güey. Y dicen de que no, pues mira, la neta, empezaron un podcast para hacer cosas bien chingonas y decir cosas así bien chingonas Ajá. y que la gente aprenda, pero, güey, se me ocurrió hacer otro podcast que se llama La Pre, güey.
voy a tomar y voy a pasarla con madre con mis amigos, güey. Y, güey, suena con madre, cabrón. Y así, güey, ya no tengo que estudiar, güey. No tengo que hacer nada. Simplemente voy, platico, tomo, güey, me la paso con madre. Yo creo que te dispersas y, por ejemplo, ahí no lo conectas tanto con propósito porque no estás ayudando a nadie, estás entreteniendo y ya. Y eso ya hay mucho, ¿sabes? Mm, Pero de lo que hablas tú, yo creo que es la raíz de lo que yo también te he dicho muchas veces y también mencioné en el episodio pasado, es la gente tiene que gastar una gran cantidad de tiempo y energía en conocerse a sí mismo. mm, Porque en la medida en la que tú te conoces, te transformas. Y en la medida en la que tú cambias como persona, naturalmente y como consecuencia, cambia tu entorno. Y por el mm, entorno me refiero a si tú te conoces, si yo sé quién soy, entonces es más fácil que sepa qué quiero. Y si que sé qué quiero, es más fácil entonces que elija algo que no voy a la mitad del proceso querer dejar porque sé que se alineó con lo que quería en la vida, con lo que yo era bueno, con lo que me gustaba, me daba satisfacción y se alineaba con mi propósito, que mm, también tengo que ya tener definido. Y, y cuando no hay nada de eso, pues entonces empiezas cosas porque alguien más se vio bonito que lo hizo y para esa persona hacía sentido, pero tal vez para ti no. Pero piensas que porque para esa persona hizo sentido, para ti también va a ser, lo haces, te das cuenta a mitad del proceso que no y llegas hasta todo ese tiempo, toda esa energía, todos esos recursos para nada. Y es algo que no solamente pasa una vez, no aprendes y lo vuelves a hacer otra y otra y otra. Y sí, entonces sí, claro. empiezas 20 diferentes proyectos que dices, bro, desde afuera es muy claro que no va contigo, pero solamente tú no lo puedes ver porque no estás gastando tiempo en conocerte. Es Entonces cierto, yo creo que es cierto. lo que mejor puedes hacer con tu tiempo, y más a esta edad, a los 20, conócete. Conócete y transforma tu ser, ¿sabes? Porque si no, todo lo demás que quieres que cambie, no va a cambiar. O sea, si tú Claro. no cambias, ¿cómo esperas que el exterior lo haga? Ujú, claro, No claro, se claro. puede. Y justo, tenían aquí una frase más o menos así como que, no resumiéndolo, pero le hace mucho énfasis a lo que estamos platicando. Ajá. Y es justo de los hábitos atómicos de James Clear. ¿Ok? Y decía, no te elevas al nivel de tus metas, sino caes al nivel de tus sistemas. Que es, güey, justo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, tú al empezar algún tipo de proyecto, no es como que te vas a elevar a algún nivel acá magistral, güey. Tú tienes un sistema que estás siguiendo esa disciplina, esa constancia, que si sigues con ese nivel de consistencia, sí vas a llegar a ese, o sea, el sistema que estás llevando es al Claro. nivel al que te vas a elevar. Pero no es que al nivel que tú dijiste que vas a llegar automáticamente porque ya empezaste, ¿no? Claro, es que yo siento que las cosas son fáciles, pero no sencillas. Y a lo que me refiero es que cuando hablo de que las cosas son fáciles, es de la teoría. Entonces, la mayoría de la gente sabe cómo hacer las cosas que quieren, sabe cómo lograrlo en la Mm, teoría. Y aunque no sepas, va a haber algún video en YouTube, va a haber algún libro que te explique, ya está ChatGPT, ya está Cloud, después preguntar. ujú, Creo que en la teoría es muy fácil, pero realmente hacerlo, es lo que me refiero, no es sencillo. Entonces, creo que todas las personas confunden eso. Y, y entonces tienes que poder darte cuenta que ya sabemos cómo lograr las metas. Y si no sabemos, ya sabemos cómo mínimo encontrar esas respuestas. Pero realizarlo es lo que cuesta. Entonces tienes que poder, como tú dices, tener los sistemas, que puede ser una forma sencilla de, a ver, si todos los días me levanto en la mañana y hago ejercicio, y luego leo, y luego soy agradecido, y luego medito, y luego te gasto todo el resto del día para generar tal vez, o sea, empezar un negocio, si hago eso por 20 años, ¿cómo no me va a ir bien? Y es sencillo, literal, despertar, ir al gimnasio, levantar la pesa. O sea, si haces breakdown de cada actividad que tienes que hacer para encontrar ese éxito, es fácil, pero no es sencillo hacerlo porque requiere mucha disciplina, necesita constancia, necesitas alinear con un propósito y tú ujú, tienes que sentirte realizado para poder querer volver a hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y tienes que poder claro. entender el beneficio, pero que es un beneficio que tú valoras y entonces realizas el esfuerzo. Pero si no, no hay forma. Sí, yo creo que hace rato escuché también una frase que decía algo así parecido. Hablaba de cómo una vez que tienes éxito y empiezas a ganar, güey, agarras este momentum, es una bola de nieve, güey, que empiezas a hacer, güey, que simplemente siempre estás con una energía positiva, güey, de que, güey, hoy hice esto, hoy hice Sí, esto, sí, de que sí, hoy sí. hice esto, güey, y no paras de ganar, güey, o sea, es ese momentum que llevas, ¿no? Pero sí, me encanta. Y yo he Ujú. visto también una, nada más antes de cambiar la pila, porque ya se nos va a acabar la pila de la Sí, cámara, sí, sí. que nunca tienes tanta energía como cuando estás ganando. Y entonces
que la gente se queja mucho de cuando está perdiendo en la vida y eso es de cómo cada quien define ganar o perder. Pero cuando sientes que estás ganando, tienes energía ilimitada. Claro. Y es algo que creo que todos hemos vivido, ¿no? Ujú, O de ujú. repente, igual, porque también cuando pierdes, pues no solamente mantienes la energía neutra, te da de bajón. Claro. No, sí, Bueno, 100%. volvemos ahorita en 5 segundos para regresar al video. We're back. We're back. Ok, bueno, ¿y tú por qué crees que las nuevas generaciones, porque siento que antes las personas hacían cosas que eran más difíciles, ¿por qué crees que hoy la gente, porque yo siento que cuando dejas de hacer algo que empezaste es porque se volvió difícil y ahí es donde la gente se rinde? ¿Por qué crees que la gente se rinde hoy más que nunca de las cosas que son difíciles? Es que, güey, o sea, el tema de generaciones no es, yo no siento que sea como que un, ¿Factor decisivo? sí, no es factor de, o sea, Ajá. yo creo que es evolución. Sí, yo creo que es simple evolución, güey. Ujú. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano evoluciona? Hace algún cierto tipo de proceso más rápido, más fácil, más eficiente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, güey? O sea, digamos, cuando nuestros jefes estaban chiquitos, Ajá. no tenían lo que es el internet, güey. No Ujú. tenían esa facilidad para buscar algo en chinga y te sale lo que quisieras que ibas a buscar. Ajá. Antes, güey, se iban a la biblioteca, güey, agarraron un libro, güey, y a Ajá. ver, encontrar, güey, de qué investigar, así, güey. Era Sí. algo difícil de hacer, güey. Y ahorita, güey, le pones a Cloud, güey, de que, oye, güey, hazme el Pero trabajo. entonces cuando algo no es tan fácil a lo que estás acostumbrado, te rindes. Y eso es lo que digo, a las nuevas generaciones sí se están rindiendo. Sí, sí, sí. Pero yo sí también creo que tiene que ver con un tema de, de testosterona. Porque el otro día estaba viendo que la testosterona es básicamente la hormona que hace que lo difícil se sienta placentero. Entonces, y hay muchos estudios que pueden comprobar esto. Ok. Y también hay muchos estudios que enseñan cómo la testosterona promedio de los hombres ha bajado según yo, como un 50% en los últimos 100 años. Entonces, si no tenemos hormona que las cosas difíciles se sientan placenteras, naturalmente dejamos de hacer las cosas que son difíciles. ¿Entiendes? Y Ujú. solamente el hombre que cuida muy bien esa hormona suya puede genuinamente disfrutar el proceso de hacer cosas difíciles y realizarlos. Entonces también yo siento que no es solamente estamos evolucionando y cambiando, pero también pues químicamente cada quien no tiene o sea, esa gasolina para poder hacer ese esfuerzo. Y si tuviéramos tal vez la testosterona que tenían antes, no estoy diciendo que no todos, pero o la gente que tiene esa testosterona elevada y salud regular que alguien tendría que tener, creo Mm, que entonces puede realizar cosas más difíciles, porque las siente él internamente más placenteras. Fíjate. Y es como una trampa, ¿no? En este juego de todo, o sea, es un cheat hack, Está súper o cheat interesante code. eso, güey. Está súper interesante ese pedo. Sí, se me hace loquísimo y por eso yo siempre estoy chingue y jode que la testosterona es súper importante Sí, y sí, sí, y sí. no es algo que naturalmente te sucede ya. Tienes que realizar un esfuerzo para que esté elevada y en los normales, en los niveles normales que tendrían que estar. Claro. Porque muchas cosas de tu vida son resultado de que eso esté bien. De hecho, también hay muchísimos estudios que dicen que el comportamiento de un hombre, dependiendo de la testosterona, va a determinar el nivel de riesgo que toma. Entonces, entre más testosterona tienes, más riesgos estás dispuestos a tomar. Ujú. Y entre menos, pues menos, ¿no? Y también es eso. Si yo te preguntara, por ejemplo, para conseguir éxito, ¿crees que tienes que arriesgarte? Claro, Entonces tienes que poder tener testosterona alta para poder tomar esos riesgos para poder alcanzar ese éxito. Entonces tal claro vez que ya no sí. es una medida solo de qué tengo que hacer para alcanzar éxito, es qué tengo que hacer para elevar mi testosterona para tener éxito, ¿sabes? Claro. Qué casualidad. La raza se pone bien loca aquí, güey. Se pone bien loca. Oye, pero bueno, pues ya para cerrar. Para cerrar. Ahora sí, pues yo creo que los dos temas, al final, eran como que esta cierta trampa, ¿no? O sea, como Ajá. que a confundir la sensación esta de avanzar con realmente avanzar. Y pues consumir, al final de cuentas, se sintió como aprender y empezar se sintió como ya hacer la acción. Pero pues en la vida real, ese video que guardaste, y esos videos que posteaste de primer día, pues no es la parte decisiva que te va a hacer llegar muy lejos, sino está en la parte aburrida, ¿no? De lo que pasa en medio, lo que no se graba, lo que a final de cuentas se cruza mucho con la disciplina. Ujú. Eh, y pues yo creo que el juego entero está en dar ese leap of faith de que para poder conseguir lo que sí quieres hacer.
Y pues al final de cuentas de eso se trata el movimiento, ¿no? O sea, de poder llegar a esas acciones y poder saltar un poquito más de aquí Allá. a allá. Qué bueno. Pero sí, Pues buenas reflexiones, bro. Me encantó el episodio de ahorita. la verdad, increíble. Increíble. Pero bueno, gente, hasta aquí los dejamos. ¿Nos vamos a dormir o qué? Dormimos como 4 horas para despertarnos para el sunset que ni salió. Cada madre. Pero lo disfrutamos, güey. De eso se trata, carajo. No, ahí está bonita la vista, ¿eh? Y me gustó que la raza pasó y nos saludaban y muchos Sí, grabando güey. como, mira, estos güeyes haciendo un podcast. Pero bueno, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces tomen mejores decisiones y esfuércense. Sí. Acuérdense que esas acciones nada más tienen que hacer ese salto. Y como lo dijimos ahorita, nada más saltar un poquito de aquí a allá. ¡Ánimo!